día a día de decreto de urgencia. Hoy se ha dado a conocer 4 decretos de urgencia por parte del Ejecutivo. Uno es relacionado al fomento del chatarreo, el pago de aportes previsionales, reglas sobre ingresos de trabajadores del sector público, y uno está destinado o orientado al fortalecimiento de salud, ¿no?, que le va a permitir contar con mayor personal especializado, mejorar su infraestructura y equipamiento. Según las noticias que estamos viendo, se le permitiría recaudar aproximadamente un incremento de 100 millones de soles al año. Y bueno, que nos lo explique su presidenta mejor, ¿para qué vamos a repasar lo que ya tenemos en las noticias? Le damos la bienvenida a Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de Salud. ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo está noches, usted? Enrique. Buenas noches. Efectivamente, el día de hoy se ha hecho público la aprobación de un decreto de urgencia muy importante para la seguridad social, porque contribuye a su fortalecimiento. Hace unas semanas atrás presentábamos las brechas de infraestructura y las brechas asistenciales dentro de la reforma del Libro Blanco de la Seguridad Social, donde hay una serie de compromisos y hoja de ruta para los próximos 4 años. El Libro Blanco es efectivamente una hoja de ruta. Es nuestra señal de compromiso y de tareas que tenemos con cronogramas, tiempos, instancias que deberían trabajar estas reformas y tiempos medidos en un lapso de 3-4 años, en donde no solamente vamos a trabajar el cierre de brechas de infraestructura y de recurso humano, sino también estamos comprometidos en trabajar lo que es el fortalecimiento del paciente al centro, fortalecimiento de la prevención y la promoción y el fortalecimiento de la atención primaria, ¿no?, que son los 3 ejes principales de la reforma. ¿Y este decreto de urgencia cómo encaja en ese rompecabezas? Este decreto de urgencia lo que hace comienza por reconocer que a lo largo del tiempo Salud ha venido siendo perforado por distintas leyes que se han emitido a través de los años, estamos hablando de más de 10 años, en donde hemos ido perdiendo recursos y donde el aporte, digamos, se ha ido rebajando. En lugar de subir, han habido descuentos especiales a ciertas planillas, tanto en el sector público como en el sector privado. El tema de AFPs, por ejemplo, ha también afectado muchísimo. Hoy, así es, ¿no? Y hoy lo que se ha corregido es básicamente el aporte a la planilla de los trabajadores CAS. Esto no afecta a los trabajadores, afecta directamente al pago que va a hacer el empleador, en este caso son los ministerios y las entidades públicas que cuentan con planilla CAS. O sea, el Estado va a aportar estos 100 millones de soles adicionales. Estos 100 millones los aporta directamente el Estado, reconociendo de que durante un buen tiempo ha aportado menos que el aporte regular, que es del 9%, y eso nos va a permitir ir cerrando brechas, sobre todo en 14 hospitales que han sido declarados en emergencia en la seguridad social. Ya hemos avanzado con 5 expedientes importantes para algunas regiones, por ejemplo está Pasco, Cajamarca, Puno, Ate Bitarte y Marcón en Ica, que han sido hospitales declarados en emergencia por Defensa Civil y que tenemos que volverlos a edificar. Entonces, están los expedientes, pero no teníamos el dinero para la obra. Con esta reforma comenzamos a avanzar y ya podemos ir anunciando algunas obras que deberían salir en, digamos, el siguiente año, en el segundo trimestre. ¿Cuáles son las más relevantes por ahí? Como te vuelvo a repetir, están los hospitales. Los hospitales de Puno, el hospital de Cajamarca, el hospital de Ate Bitarte, el hospital de Pasco y el hospital de Ica, estamos hablando del de Marcona. Pero tienen también planteados APPs, tienen proyectos de alianzas públicos-privadas y hay la Torre Treca, que ahora se va a llamar Torre Bicentenario. ¿Cómo de Salud se va a enganchar también con todo el proceso de APPs? Esa Torre Bicentenario sí está presupuestada, es un compromiso que ya se echa a andar a partir del próximo año. Estamos terminando el expediente técnico y con ese expediente técnico, una vez que se aprueba por las instancias correspondientes, se inicia la obra. La obra tarda 18 meses. Estamos hablando de la torre de atención de consultas y urgencias más grande de Lima. Nos va a permitir descargar el 20% de la sobrecarga que hoy tienen nuestros hospitales. O sea, ahí va a ir el usuario a sacar su cita. Y lo más interesante es que, por ejemplo, si tú eres un paciente de un hospital y te damos la cita por encima de los 7 días, inmediatamente pasas a ser atendido dentro de la Torre Bicentenario. O sea, todo aquel paciente que exceda el tiempo de cita, 7 días,
pasa a ser atendido por esta torre que tiene una capacidad de atención, estamos hablando de alrededor de 900.000 consultas y en general, si sumamos consultas, atención de urgencias, tomas de imágenes y laboratorio, se van a producir 2.800.000 consultas, digamos, o consultas y urgencias. ¿Dónde va a estar ubicada esta torre? Esta torre está al lado de Rebagliati, justo al lado, es parte del complejo hospitalario. Va a tener 100 consultorios, 19 especialidades. Va a tener el centro de imágenes más moderno de la ciudad y del país, y yo creo que va a marcar la diferencia y que lo que nos va a permitir poner al paciente al centro, cerrando las brechas que hoy tenemos respecto a las citas, porque nuestros hospitales han ido quedando pequeños en todo este, digamos, incremento. Atendemos 11,5 millones de asegurados en 406 establecimientos de salud. O sea, no hay que olvidar eso. Estamos hablando de más de la tercera parte de la población del país. Sin embargo, los presupuestos no crecían, ¿no? Nosotros no recibimos dinero del Tesoro Público, es directamente el aporte de la planilla de los asegurados, y eso sí ha marcado pues un retraso importante que hoy se comienza a corregir con este gesto que ha hecho el Ejecutivo, que es un gesto muy importante para nosotros porque nos permite cerrar brechas. Retrasos, claro, retrasos importantes. Hay números dignos de destacar, pero que reflejan probablemente esa demanda contenida importantísima, ¿no? Ustedes han tenido consultas que han aumentado de 20 millones a casi 30 millones a octubre del 2019. Seguramente se va a cerrar con un poco, evidentemente, con un porcentaje más. ¿Eso qué nos dice? Es un dato súper importante porque el sistema de salud en el Perú está colapsado, tanto en el privado como el público. Esto es medible. Sin embargo, a pesar de las dificultades, nosotros hemos optimizado. ¿Qué quiere decir optimizar? Hacer un poco más con la misma cantidad de recursos. Y eso nos ha permitido en el último año pasar de 20 millones de citas a la cifra que acabas de dar, 29 millones de consultas, que es incrementar en 50% la capacidad que teníamos hasta el 2018. ¿Y eso cómo se ha logrado? Y básicamente lo que hemos hecho es, la historia clínica nos ha permitido organizar y ver dónde están, por ejemplo, nuestros puntos débiles. Sabemos que, por ejemplo, en qué centros asistenciales faltan determinados especialistas, dónde estaba la mayor brecha de citas. Hemos abierto un tercer turno que, sobre todo en algunos hospitales donde estábamos, digamos, congestionados, con muchas citas en espera. El tercer turno ha ayudado muchísimo y lo que hemos hecho es comprometer más fuerza laboral en algunas especialidades donde teníamos larga espera. O sea, a pesar de las dificultades, se ha trabajado mucho el manejo de data. O sea, se ha podido orientar también los recursos a partir de esa información. Hemos trabajado y la historia clínica nos está generando una información valiosísima. Hoy tenemos una unidad de inteligencia y análisis de datos, donde ya estamos comenzando a aplicar a partir del próximo año inteligencia artificial para poder predecir, ¿no? Predecir, por ejemplo, en el tema de compra de medicamentos. La demanda va a ir por acá. ¿Qué es lo que más se está consumiendo? Poder predecir en el tema de pacientes crónicos, cuáles son nuestros mayores pacientes crónicos y qué tipo de alertas podemos trabajar con ellos para que no se olviden de ir a sus controles, a sus chequeos. Entonces, hay una serie de iniciativas que ya se han puesto en marcha y que es parte de esta reforma que hemos iniciado dentro de la transformación digital, poniendo al paciente al centro y simplificando los trámites, que es una parte también. Usted me habla del tema de pacientes crónicos y demás. El tema de Padomi ha también tenido buenos resultados, ¿no? Que es este servicio de atención médica para adultos mayores. Esto ha saltado de 26.500 a 50.000 asegurados. Así es. Esa es una población especialmente importante, ¿no? Padomi es la atención domiciliaria. Y rezagada, claro. Y es uno de los servicios más queridos de salud. Sin embargo, teníamos a la fecha 22.000 pacientes, hemos pasado a 50.000 en adultos mayores, pero hemos sacado además 2 productos nuevos del Padomi. El llevar la medicina a casa del paciente, que era un tema que no se hacía, o sea, el paciente recibía al doctor en casa y luego tenía que ir a recoger las medicinas al de salud. Y hemos sacado Padomi Niños. Y esta es una anécdota que yo quiero contarte. Cuando llegué a salud, yo no soy médico, como ustedes saben, yo soy economista, y los médicos me explicaban pues que en las emergencias, cuando llegan las mamás con los niños, a veces se llegan por una fiebre, por un dolor de estómago o náuseas, y estas son muchas veces urgencias, temas virales, ¿no? Claro. Pero los médicos tienen la obligación de cumplir con la escala de Manchester, donde se tipifica quién es el paciente que está más grave, y a ese se le atiende primero.
Pero eso no lo entendemos las mamás. Yo soy mamá de 3 niños y normalmente, o sea, uno cuando tiene a su niño que ha caído en vómitos, en fiebre, lo que haces es vas corriendo a la emergencia y no te mueves atiéndalo y no me dé muchos hasta detalles. que te solucionen el problema. Entonces eso nos llevó a generar esta iniciativa del PADOMI Niños. PADOMI Niños hoy cuenta ya con 40 pediatras y estamos generando 7.000 consultas en 10 distritos de Lima, y la idea es el próximo año, con este fortalecimiento de recursos, poder ampliarlo en un mayor número de pediatras para poder atender a las mamás en el momento oportuno, llevándoles el médico a domicilio y su medicina también. Siempre corriendo con los tiempos televisivos, hay tantos temas interesantes, pero el déficit de personal, ahora que me habla de los pediatras, el déficit de personal especializado, ¿cuál es en salud? ¿Y cuánto podemos cerrar esa brecha? Sí, actualmente hemos calculado que nos faltan alrededor de 9.000 enfermeras y 5.000 médicos. Este es un tema que hay que ir viéndolo y cerrándolo. Hay estrategias de corto, mediano y largo plazo. Te doy un tema puntual de corto plazo, y es el intercambio prestacional que estamos trabajando con MINSA. Es decir, fortalecernos en capacidades donde ellos tienen más recurso, tanto asistencial como de infraestructura. Firmaremos convenio para comprar servicios y viceversa. Eso nos va a permitir sobre todo llegar a zonas rurales donde a veces hay profesores, ¿no? Que no encuentran un establecimiento de salud cerca, pero sí uno de MINSA. Y zonas agrícolas que también ya estamos priorizando para nuestra estrategia del próximo año. El próximo año estamos por firmar intercambio prestacional con Moquegua, con Ayacucho, con Junín e Ica. Y eso va a permitir hacer que la oferta se expanda y podamos llegar de manera oportuna a nuestros pacientes. En este minuto que nos queda, evidentemente un interés, un movilizador de la ciudadanía es el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Qué se está haciendo en esa lucha? Ahí hemos avanzado varios temas importantes. En primer lugar, hemos trabajado un botón de denuncias con trazabilidad, pero también con paciente oculto, con, digamos, denunciante oculto, encubierto. ¿Cómo es eso? Es decir, protegemos el anonimato de la persona que denuncia, y además hay un código que le garantiza, digamos, la trazabilidad respecto a la denuncia, cómo va avanzando. Hemos tenido algunos operativos con Fiscalía y la Policía para detectar algunas prácticas irregulares, y estamos entrando el próximo año con el paciente oculto, ¿no? Para justamente ir a esos focos donde todavía hay cierto ruido de posible corrupción. El paciente oculto es una persona que va a ingresar sin decir que él está realmente chequeando lo que ocurre. Así es. Y no podemos contar mucho la estrategia porque justamente de eso se trata. Y lo otro, hemos trabajado todo lo que son las fichas técnicas con los gremios, sobre todo los gremios que están organizados, donde convocamos a todos los proveedores. Por ejemplo, si vamos a comprar torres laparoscópicas o incubadoras, ponemos las fichas sobre la mesa. Todos tienen la oportunidad de comentarlas a tiempo, se prepublican las observaciones, y eso debería hacer que la cancha esté pareja para todos. Ningún proveedor podrá decir pues que una ficha técnica se hizo, digamos, para un proveedor en particular, ¿no? Todos tienen la misma oportunidad, y eso debería hacer que se impugnen cada vez menos los procesos y que se terminen a tiempo. Y el otro, estamos trabajando el ISO 37000 para justamente todo lo que son prácticas de anticorrupción, el tema de compliance, que creo que nos va a fortalecer para justamente alertar posibles riesgos en temas de corrupción. Muy bien, Fiorella Molineri, ajustado balance importante, hay todo por hacer, pero bueno, se va avanzando, y le deseamos suerte entonces en esta gestión del 2020. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara, no se vayan. Hoy se ha dado a conocer pues una nueva intervención de la Fiscalía en instalaciones militares, ¿no? El Ejército y el Ministerio de Defensa pues ha emitido un comunicado. Le damos la bienvenida al Ministro de Defensa, al titular de la cartera, Walter Martos, a quien no habíamos tenido además por acá. Y bueno, son en circunstancias que son las que tocan. Ministro, bienvenido, buenas noches. Gracias, Enrique. Pero sin duda el combate contra la corrupción es una necesidad, una prioridad. El propio presidente Vizcarra lo viene repitiendo en sus intervenciones en los últimos días. De hecho, lo hizo en el Día del Ejército y en el día de la graduación de la FAP también, ¿no? La lucha contra la corrupción como un eje fundamental, y bueno, vemos en tiempo real lo que está ocurriendo. Cuéntenos, por favor, del caso que se ha dado a conocer hoy. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias, Enrique, por permitirme llegar a tus televidentes. Y sí, como tú lo dices, el
presidente y todo su gabinete está en una lucha frontal contra la corrupción. Y indudablemente que estos hechos ameritan una serie de acciones. En este último caso con los equipos, ya el comandante general del Ejército me informó y ha tomado las medidas correctivas de que estos equipos no habían sido recepcionados todavía por la comisión de recepción y por lo tanto, si no habían sido recepcionados, no han sido pagados ni cancelados. Entonces ya ha dispuesto el comandante general del Ejército que se anule el contrato en base a una de las cláusulas que contiene el contrato, que se anule el contrato y se haga un nuevo proceso, y la Inspectoría está realizando las investigaciones para ver la responsabilidad del caso. Estamos hablando del administrador de fondos de aseguramiento en salud, ¿verdad? ¿Ese es el caso del que estamos hablando? ¿No? Así es. Entonces serán unos equipos, lo que se está investigando es el presunto delito de colusión. Es decir, son equipos que se habrían adquirido de manera incorrecta. ¿Cuál es el caso en resumen? El caso es que se había hecho un proceso de compra, se había llevado a cabo una licitación y la compañía encargada de entregar los equipos, al parecer, había entregado equipos que no corresponden a las especificaciones técnicas. Entonces, faltaba que la comisión de recepción verifique las especificaciones técnicas de los equipos, que no lo ha hecho todavía. No se ha realizado el pago, entonces están anulando el contrato y se está muy bien llevándose. Esto se suma, además, bueno, al caso del robo de combustible que remeció, como comentábamos, pues a la familia militar, porque además venía pues de la situación dramática también del general Donaire, cuya responsabilidad ha sido confirmada en todas las instancias del Poder Judicial. Él ahora mismo está en prisión y claro, le choca especialmente a la ciudadanía saber que a pesar de una situación como esta se pusiera al descubierto otra pues aparente mafia que parece pues tendría todavía más implicaciones. El caso está ahí, ministro, pero ¿qué es lo que se va a hacer para corregir esta situación, para que ya no tengamos que ver casos como estos en el Ejército, en este caso? Enrique, como usted lo dice, este es un hecho que ha golpeado mucho a toda la población, pero específicamente a la familia militar. Entonces, nos hemos reunido con los comandantes generales y con los inspectores generales de los institutos y hemos tomado una serie de medidas de tal forma de garantizar de que esto no se vuelva a repetir en ninguno de los institutos. Y nos hemos enfocado en los siguientes aspectos. En primero, el aspecto normativo. Se ha hecho un estudio de todos los procesos que siguen estos sistemas de combustible, de alimentación y otros procesos, y se ha visto dónde son los puntos específicos que se tiene que tener el control. Y se han establecido protocolos muy específicos para los controles. Ahora, el otro tema es los sistemas de verificación y de inspección que tiene cada uno de los institutos, los sistemas de control. Los sistemas de control lo estamos independizando de los comandos. Ya, importante. El sistema de inspectoría en cada uno de los niveles dependía del comandante del nivel. Ahora van a ser independientes de los comandantes y van a depender de un sistema paralelo que van a rendir cuentas mensualmente bajo responsabilidad del cumplimiento de control en todos estos procesos. Cuénteme algo muy simple, porque acá lo que yo he entendido de este caso, a partir de lo que he podido ver y leer, es que había pues una serie de vehículos, ¿no?, para los cuales está destinado este combustible, y el combustible, bueno, terminaba en grifos privados, es decir, no llegaba a los vehículos. En este caso lo que se reportaba era que efectivamente el combustible iba a los vehículos de la institución, que los vehículos estaban en movimiento y en realidad eso no ocurría. Eso es en resumen con lo que se ha podido ocultar esta corrupción. No, el problema no era el combustible de los vehículos, el problema era el combustible de cocción. Varias escuelas y varias unidades tienen calderos que se da la energía para la cocción de los alimentos y esto funciona a petróleo. En algunas escuelas se ha cambiado este sistema por un sistema de gas. Entonces les entregaban el combustible y al parecer, eso es lo que está investigando, se vendía el combustible o para cambiarlo por gas o habían algunos residuos, algunas economías de combustible que no se devolvían al instituto y eso se comercializaba. Era el tema de los combustibles de cocción. Entonces, este mecanismo que usted me describe de control, lo que haría es independizar del comando esta contabilidad, digamos. Correctamente. Los sistemas de control van a ser independientes de los comandos y van a tener un sistema paralelo de información directamente a los inspectores del sistema de inspectoría.
independientemente de los comandos. Esto va a permitir que en tiempo real, mensualmente, se conozca qué control está haciendo bajo responsabilidad cada inspector en cada nivel. Y las otras medidas que se han tomado es la implementación de instalaciones y de sistemas digitales de control que permitan al ente encargado del control saber en tiempo real quién está consumiendo el combustible y cuánto está quedando. Por eso que se ha firmado un convenio, el Ejército, y estoy firmando la próxima semana un convenio marco con Petroperú para la Marina y la Fuerza Aérea, para que en un programa y en un proyecto máximo de un año se implementen grifos y se implementen sistemas digitales de control que permitan tener un control digital en todo el sistema. Evidentemente. El otro aspecto, sí. El otro aspecto que hemos tomado, este es un aspecto que hemos visto que es lo más importante, es el tema de la cultura institucional. La cultura institucional está formada por el sistema de creencias y por el sistema de valores de cada uno de los miembros. Y ahí vamos a incidir. Estamos reactivando en los institutos lo que se llaman los centros de liderazgo para fortalecer los sistemas de creencias y valores institucionales en cada uno de los miembros, partiendo desde la escuela militar, que es la más importante. Porque no hay control que valga sin valores, efectivamente. Exactamente. Vamos rapidito a hacer una pausa para que nos alcance el tiempo para una pregunta más con el ministro de Defensa. Muchas gracias. En estos 2 minutos que nos quedan, ministro Walter Martos, titular de Defensa, evidentemente, como decíamos, la corrupción, la lucha contra la corrupción es una preocupación central, es un movilizador ciudadano y hay que aprovechar precisamente momentos como este de ruptura, de disrupción, como se dice ahora, precisamente para introducir cambios que ojalá se pueda hacer como usted nos estaba señalando. Pero otra gran tarea de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, digamos, tiene que ver con los combates a las economías ilegales, por supuesto con el tema de frontera y en particular con una región tan complicada como es el Braem y el movimiento del narcotráfico alrededor de esto. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo está esta situación en nuestro país actualmente? Este año el gobierno ha dado un impulso muy fuerte en la lucha en el BRAE y mire, en diciembre del 2018 teníamos 54 distritos en estado de emergencia. Estado de emergencia quiere decir accionar de los terroristas. A la fecha tenemos 34 distritos solamente en estado de emergencia y hoy día en la mañana a Charate de la Convención se le ha declarado un estado de derecho, o sea que van a haber solamente 33 distritos en estado de emergencia. ¿Qué significa esto? Que el accionar de la subversión se ha focalizado en lo que se llama la zona dura del Vizcatán del N. Y ahí se están reformulando todas las estrategias para entrar en forma muy intensa el próximo año y para eso estamos trabajando en forma muy conjunta con nuestra Policía Nacional. Nos hemos reunido con los órganos de inteligencia de la Policía Nacional y la parte operativa de la Fuerza Armada para planear juntos todas las operaciones que vamos a hacer el próximo año. Este año se han conseguido logros que no se conseguían desde el año 2013. Este año se han abatido a 2 mandos militares importantes y se han capturado a otros 2. Uno de ellos nos ha brindado información muy importante, uno de los capturados, que nos está permitiendo reformular toda la estrategia que vamos a aplicar el próximo año. El próximo año estamos intensificando, hemos hecho una serie de cambios para la estrategia el próximo año. Hemos separado la parte operativa de la parte administrativa del BRAE. En Pichari, que es el centro de operaciones de la zona del BRAE, solamente va a permanecer la parte operativa. La parte administrativa está saliendo hacia Huamanga. Nos vamos a dedicar efectivamente con la gente entrenada, capacitada y con experiencia. Estamos llevando mandos con mucha experiencia para enfocarnos estrictamente en la zona dura, que es la zona del Vizcatán del BRAE. Ministro Walter Martos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlo en el programa. Estamos corriendo hoy. Sigan ustedes, se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, sigan ustedes con la programación de TV Perú. Sigan con Lucho Tizano, con la información deportiva. Y nos reencontramos mañana. Que tengan una excelente noche.